Ya, esta es la primera, la básica. Esto se transforma en esto de acá, cuando son modelos ya lineales, para resolver problemas. Entonces, la clave es que ustedes entiendan que aquí están metidos todos, tantos y cuantas estrategias tenga usted para poder resolver el problema. Cuando usted dice, probablemente esto funcione, está trabajando con una hipótesis. Y la hipótesis se transforma, toda esta estrategia se transforma en sus tratamientos. Que puede ser uno, puede ser varios, puede ser una serie de cosas. De aquí sale todo. Hay que entender que esto es la suma de todo esto. Eso es lo primerito que hay que entender. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? No. Si es completamente al azar, ya entro aquí, entiendo que hay una media, que hay un error y que aquí este debe ser al cual yo ataque para encontrar sus diferentes fuentes de variación. Entonces, en el tratamiento, ¿qué? Digo, tengo un factor A. ¿Cuál es ese factor A? Son las dietas. Tengo un factor B. ¿Cuál es el factor B? Es la chica. Pero no solo tengo el factor A y el factor B, tengo un testigo también, que es la alcohol. Entonces, y claro, obviamente no funcionan los dos solos, también tienen que funcionar interaccionados. Cuando estamos hablando de este, quiere decir que yo voy a comparar a este con todo este de acá. Eso también es importante. Comprendido esto, lo demás está solucionado. Entonces, ¿cómo esta emigra o esta se convierte en esto de acá? Sub I que va a ser para A. Sub J que va a ser para B, sub K que va a ser para el testigo y sub L para la repetición probablemente. Entonces, media más el efecto de los tratamientos en qué se convertía en esto y esto. Por lo tanto, factor A sub I. Ese sub I significa balanceado artesanal y balanceado comercial. Esto significa. Por eso digo, definan qué significa cada cosa. Es el efecto del factor A. Factor A que aquí ¿a cuál está representando? A A1 que es el balanceado artesanal. A A2 que es el balanceado comercial. Eso hay que entender. Por eso digo, explique. Estamos explicando aquí. Obviamente esta es la media general, que es el estadístico indicador. Les había indicado, que les había dicho. El B, sub J, ¿a qué representa? Todos los tetraésimos, dicen, número de tratamientos que estén en el B. ¿El B a cuál representa? B1. Representa a la chica al 5%. Y B2 representa a la chica al 10%. Eso tenemos que comprender. Más A, B, sub I, sub J por 2 minutos. Esta es la interacción. Interacción A por B. O sea, interacción de las dietas con la chica. Más el testigo satelital, sub K. Este es el testeo. Pero este testeo va a ser testigo versus el resto. Por eso cuando plantean la hipótesis dice todo lo que signifique la conversión, la que sea, respecto del alfalfa respecto al resto de tratamientos. Más el error experimental sub I, A, sub B, J, B, sub K, testigo y sub L, repeticiones. Ahí está recién explicado. Cuando ustedes explicaron bonito, entonces yo entendía todo, se me fue en la cabeza y lo demás viene ya por añadidura. Pero esta es la clave.
Y miren, que si no tienen esto, sería 0 directo en el examen. Porque esta es la madre de todo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí, chicos? Con esto, o sea, si esto no tiene, y les digo así de una sola vez en mi suspensión, ya les digo desde el inicio, si esto no tienen bien, yo no voy a pasar tiempo con el resto. ¿Por qué? Porque tienen un software, yo no estoy tomando ni siquiera a mano. O sea, con fórmulas. Bien, una vez que tenemos esto, entonces sí recién comienzo a utilizar. Y otra cosa que reitero, que ustedes deben tomar en consideración es que todo esto de aquí representa los tratamientos. Eso tiene que ver. Todito esto de aquí es los tratamientos. Entonces, voy a procesar la corrección alimenticia. ¿Cuántas hipótesis voy a comprobar aquí? Una hipótesis referente a que sería que de pronto el balanceado comercial y el balanceado artesanal son iguales o desiguales desde el punto de vista estadístico. Otra cosa que me decía, yo sí puedo poner que de pronto el balanceado comercial es mejor que el balanceado artesanal. Sí puede ponerse una hipótesis, pero es una hipótesis no nula, sino es una hipótesis alternativa. Por eso hubo una discusión con algunos de ustedes. Es que sí puede ser, sí puede ser una hipótesis, está bien. ¿Y por qué me ha puesto más? Porque usted pone H0. Y H0 es hipótesis nula. Es que solo el 0 nomás, si hubiera sido 1, sí, pero está 0, no está 1. No es que me he equivocado en el 0. No, porque no está bien expresado. Entonces, por favor, no se olviden de esto. Esta sería una hipótesis. La otra hipótesis, ¿cuál sería? Que el 5% de chica, o sea, la conversión del 5% de chica es igual o desigual que el 10%. Lo otro sería la interacción, tanto el artesanal 5 y 10 como el comercial 5 y 10. Y luego el testigo. ¿El testigo qué es? Que el testigo se separa o supera al resto de tratamientos. Eso es todo. El testigo es igual que el resto de todos. O el testigo es desigual que el resto de los demás tratamientos. ¿Y cómo se forman el resto de tratamientos? Se forman A1, B1, A1, B2, A2, B1 y A2, B2. Es interaccionado. Por eso hace falta esto de aquí, incluir una tercera columna. Esta tercera columna lo que hace es hacer entender que todo esto es tratamiento. Eso es lo que está diciéndole con esto al software. Entonces, tengo un A, voy a poner A para que ustedes no se confundan luego. Voy a poner en chica B. Y aquí los tratamientos es la conjunción de los dos, más el testigo satélite. Entonces tenemos 3 columnas. De esto, hacemos control C y nos vamos al incrustar y probamos primero los supuestos. Otro error que tienen ustedes es que en el momento que están trabajando con los supuestos, confunden los supuestos del sorteo con los supuestos del fin del experimento. Cuando ustedes hacen referencia a los supuestos del sorteo, solo en el peso inicial, solo ahí pueden decir que sí, que el coeficiente de variación, que
la hipótesis nula tiene que ser verdadera, etcétera, 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 pero solo en el inicial. Y acá, ganancia de peso es al final. La conversión en la alimenticia es al final. Aquí son otros supuestos, son los otros tres supuestos, diferentes de los primeros. Normalidad, homogeneidad de las varianzas y independencia. Bien. Estadísticas. Análisis de varianza. Perdón, modelos lineales. Estimación. ¿Qué voy a estimar? Estamos hablando de la conversión alimenticia. ¿Y acá abajo qué debe ir? Tratamientos. Solo tratamientos, porque tratamiento engloba todo eso. Aceptamos. En los efectos aleatorios, todo lo referente a tratamientos. Efectos. Perdón, ahí ya. Cero, póngame cero. Modelos lineales y mixtos. Aquí ponemos conversión, aquí los tratamientos, aceptamos. En los efectos fijos, tratamientos, y en los efectos aleatorios, todo lo que quede después de tratamientos. Una vez que tengan tratamientos fijos, todo eso sería fijo, ¿no? Lo demás que quede para acá, repeticiones, columnas, dinero, todo lo que sea, son efectos aleatorios. Pero como no tengo, solamente me quedo con los tratamientos. Como efecto fijo. Ir a explorar, aceptamos. Y ahí encontramos nuestros promedios. Bien. Inge, dijo que en efectos aleatorios va también tratamiento. Solo en los efectos fijos va tratamiento. Se le quedó ingresado tratamientos en los efectos aleatorios. Vamos de nuevo. Estadísticas, modelos lineales. Bueno, vamos a limpiar todo. Vamos a poner aquí arriba en Y conversión. Acá tratamientos, clasificación. Aceptamos. En efectos fijos va tratamientos. En aleatorios no va absolutamente nada. Exploramos modelos. Si fuera bloques. Ahí irían los bloques después. Y colocamos y observamos qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Usted dice, como podemos ver en el gráfico, que muy poquitos dicen. El primer gráfico corresponde a la homogeneidad de los tratamientos. La misma que se aprecia mediante la extensión de los bigotes. Los mismos que no deben llegar a 2. Tanto arriba como abajo, ¿no? En este caso llega a 1.6 probablemente. No está llegando a 2, indicando, de acuerdo a este gráfico, que probablemente existe homogeneidad en las varianzas de los tratamientos. El segundo gráfico, que es el cucuplot, apreciamos la normalidad. Como todos los datos están muy cerca de la línea de la normalidad, probablemente estén normales, excepto uno que es el primer dato que está alejado, que podría ser un dato atípico. No hay rachas aquí. ¿Y qué se hacía en el caso de que hubiera rachas? Si hubiera rachas, entonces habría que corregir los datos. Suavizar los datos. Por lo tanto, si los gráficos me demuestran que probablemente existe normalidad y homogeneidad, asumimos independencia. Hay algunos que se han hecho así, entonces está bien. Bien. Listo. Una vez que tenemos esto, entonces vamos nuevamente acá y decimos, muy bien. Si tenemos, ¿qué tenemos que hacer para el análisis de varianza? Tenemos que configurar, tenemos que sacar valores de esto, valores de esto, valores de esto y valores de esto. La suma de cuadrados. Pero debemos entender que todo esto de aquí, la suma de esto, tiene que darme los tratamientos. ¿Y dónde están los tratamientos? En la primera.
Por lo tanto, aplico el primer modelo nomás, inicialmente. ¿Para qué? Para sacar la suma de todo esto. El resto que queda de todo ello, es decir, el error y el total, ¿representa también esto? Claro, porque desde arriba es la matriz. Esta de aquí, el modelo primero, es el modelo madre. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar con los tratamientos. ¿Dónde están los tratamientos conjuncionados? En la columna 3. Estadísticas, análisis de varianza. Por lo tanto, la columna 3 debe tener, bueno, limpiamos todo, damos la conversión alimenticia y solo colocamos así mismo los tratamientos. Ahí está todo, igualito como hicimos la definición de los supuestos. Aceptamos y de una vez nos vamos a comparar. Digo, el puesto de FG casi todos lo han hecho, pero aquí es el error que ustedes cometen. Esto no les va a decir la computadora. Esto tienen que ustedes entender. ¿Qué variable es? Conversión alimenticia. Hay variables en donde el mayor valor es el que debo escoger o es el que me interesa. Hay variables donde el menor valor es el más aceptable. Por lo tanto, ¿en qué estamos trabajando? En una conversión alimenticia. Y para eso yo debo pensar, a ver, ¿a qué es igual una conversión alimenticia? Pues, y les he puesto n veces, ¿es igual a qué? Al consumo de alimento, obviamente esto medido en kilos, ¿sobre qué? La ganancia de peso. También kilos. Por lo tanto, kilos con kilos se elimina. ¿En qué queda la conversión alimenticia? Si kilogramos con kilogramos se elimina, ¿en qué queda la conversión alimenticia? El número que sale de ahí, ¿qué queda? Matemáticas. Un porcentaje. ¿Qué de kilos? ¿Qué de porcentaje? ¿Tiene unidad? No tiene unidad. ¿Por qué? ¿Y por qué ponen kilos? Unos pusieron el kilo, otros el porcentaje. Entonces la mejor conversión alimenticia es 11%. Ya ven que no le entienden. Tienen que entenderlo. Esto no queda así. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo tener números bajos. De aquí puedo tener, por ejemplo, un 1. Mejor dicho. ¿Qué pasa si esto me queda 1? Siempre debe ser superior a 1. Siempre. Bajo 1, ¿es o no es? No puede ser. Porque ¿qué me está diciendo esto? Si yo digo 0,8, ¿significa que estoy consumiendo 800 gramos para producir 1000 gramos? ¿Es lógico eso? No. Generalmente yo consumo más para producir 1 kilo. Generalmente. Por lo tanto, si yo tengo 1.7, por ejemplo, acá, y acá tengo un 3, por ejemplo. De estos valores, ¿cuál es el que a mí me interesa? ¿El 1.7 o el 3? No, solo de los dos ejemplos. ¿Cuál me interesa? ¿El 1.7 o el 3? Si yo soy médico veterinario, y alguien viene y dice, ¿sabe qué? Hemos tenido con esta chica, hay una conversión de 1.7, pero con este sorgo hay una conversión de 3. ¿Qué recomiendo, la chica o el sorgo? La chica. 1.7. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Que con la chica tengo que consumir apenas 1.7 kilos para que este gane 1 kilo de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesito que el mejor tratamiento sea el de menor valor. Pero eso tengo que tener a la máquina.
Y si este es el mejor valor, exacto, sí, este debe tener las A, B y todas las otras, y este de acá debería tener la Z. Pero para que eso ocurra, debo estar en la máquina. En la máquina, ¿qué debo poner aquí? Debo poner orden ascendente. Aceptamos. Entonces, ahí yo puedo decir, mire, ya no, ¿para qué me hablan del coeficiente de variación? Si es el último. No tiene sentido. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Ya. Lo que aquí me exactamente significativo, porque el PIB vale 0.0001. ¿Qué me está diciendo ahí? Que todos estos tratamientos, cualquiera de ellos, no sabemos cuál todavía, pero estos tratamientos produjeron un efecto en la conversión alimenticia de. ¿Y cuál es el mejor efecto aquí? La mejor conversión. Esto. El balanceado comercial con la chilca, el 10%. Y otro de los errores que en el momento que ustedes están describiendo, están poniendo comer con chi 10 es el mejor tratamiento. Escucha, si eso les viene a ustedes de un texto técnico, o en otro caso veo yo A1, B2 es el mejor. ¿Qué está bueno que es B2? Esos errores cometen ustedes. Ustedes entienden, ¿no? Yo que leo tú. O sea, aquí lo primero que me dice que la mejor conversión, o sea, más eficiente, los conejos con mejor eficiencia, de acuerdo al DGC, los conejos con mejor eficiencia, los que mejor han convertido el alimento, han sido aquellos que recibieron el balanceado comercial mezclado con 10% de chile. Eso es lo que me está diciendo. Y vean, el testigo quedó abajo. El testigo lo único que hizo es superarle al balanceado con artesanal en general. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, ¿en qué variables iría de forma descendente? Igual que este. Igual que este, ¿qué más sería? El costo. Usted necesita que tenga menos costo para poder producir lo mismo, ¿no es cierto? Sí. El costo. La mortalidad. Mientras menos muertos tenga, es mucho mejor. La morbilidad. Mientras menos animales enfermos tenga, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Ya. Tenemos la primera corrida. Copio esto de aquí. Bueno, puedo copiar esto. Copio esto de aquí. Me voy a ir a uno acá para que entiendan cómo se llama. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Aquí ya tengo ya, bueno, el modelo de pronto no voy a necesitar, ¿no? El total sí le necesito, pero ya vamos configurando como debe ser total tratamiento. Ya. Tengo esto de aquí. ¿Qué debo buscar? Chicos, ¿qué debo buscar? Los factores, de los factor A, factor B y de la interacción de testigos suscriptores. Entonces eso tendría yo que buscarle aquí, pues, incluirle aquí. Voy a poner, ya, ahí voy a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Le saco al testigo y calculo solo esto de aquí. Para sacar al testigo, lo que ustedes deben hacer es, dentro de estadísticas, se van acá hacia alfalfa, doble clic y doble clic. ¿Ya? Eso es todo. Voy acá a estadísticas. ¿Por qué? Si hago doble clic significa, y está medio rosa, significa que no va a tomar en cuenta eso mi computador, mi software. O si no, elimino estas tres últimas filas y listo. Análisis de varianza. Ahora, en cambio, borro todo, limpio todo, voy a la misma conversión, pero voy con A y con B. Porque es completamente al azar. Hay algunos que dicen, es de bloques completos al azar. Bacán, hasta ahí está bien. Y cuando programan no ponen sus subvenciones. ¿Qué significa eso? Que no están con la teoría.
Si desde arriba pusieron repeticiones, todo esto de repeticiones, y ustedes no programan aquí en el sobre repeticiones. Y algunas hasta se puso bravo. Pero sí está todo, hijo. Solo repeticiones para todo. Bien. Aceptamos. Y hasta aquí. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que ya tengo esto. Ya tengo esto. ¿Qué me falta en el modelo? La interacción. Entonces cojo los dos e interacción. ¿Ya? Ahí está. Ya está el modelito. Vean. Tengo esto y tengo esto. Esta media de acá. Esta media de acá. Aquí voy a tener otra media, sí. ¿Cuál de las dos medias le utilizo? ¿Cuál de los errores? ¿El error de arriba o el error que me salga de aquí utilizo? El de arriba. El nuevo. No, el de arriba. El primer error. El de arriba porque es la fórmula madre. El total y el primer error, el de acá arriba, porque esa es la madre. Yo lo único que estoy sacando es esto, esto y esto, para luego por diferencia sacar eso de acá. Eso hay que entender. Entonces voy a comparaciones y en comparaciones pongo esto, esto y esto. Solamente los factores fijos. ¿Por qué entonces, a los que hicieron recomendaciones en repeticiones, por qué entonces ustedes separan repeticiones? O sea, así es a veces de latigazos. Yo me acuerdo una vez en la escuelita, no presenté el deber, ya antes era así. Al sorteo, el profesor decía, a ver, fulano tienes el deber, trae. Sultano tienes el deber, trae. Todo el mundo, si han traído todos, todo el mundo tiene 20. Justo yo no traje el deber. Ojalá no salga sorteado. Moscoso el deber no hay. Ah, no hiciste el deber. Muy bien, trae acá. El más langarote era cabezas. Cabezas, ven acá, cárgale al moscoso. Y me dio 3 latigazos en delante de todo el curso. Nunca más dejé de hacer un deber por vergüenza de no ser latigado delante de mis compañeros, porque el bullying era a morir en mi recreo. Y cuidado, sueltes una lágrima, pero me dolía hasta el alma. Ahora ya no hay cómo hacer eso, obviamente, si no me meten preso. Pero sí dan ganas de lastigarlos, porque no entienden los conceptos. Si sabemos que debemos separar solo los defectos fijos, ¿por qué separan columnas? ¿Por qué separan hileras? ¿Por qué separan bloques? No es de matarles. Solo los defectos fijos. Aceptamos y listo, ya está ahí. Ya. Cogemos, tomamos todo esto de aquí. Control C. Profe, ¿le puso DGC o no ninguno? DGC mismo. Y en eso podemos poner tour y BGC, ¿no? El que ustedes quieran, lo importante es que en el momento que estén ustedes haciendo la interpretación digan, de acuerdo a la prueba de GC o de acuerdo a la prueba Tukey, con el nivel de significancia tampoco han puesto, ¿no? Con el nivel de significancia tanto, estos son los resultados. No importa cualquiera. Entonces, ¿qué debo hacer? Cojo A, cojo B, cojo A por B y paso arriba. Solo me interesa de aquí la suma de cuadrados y los grados de velocidad, nada más. Ya tengo aquí. Lo demás ya no me interesa. Olvídense de verdad. Esto me interesa. Porque para esto tengo que sacar fórmula. ¿Qué me faltaría? Ya tengo el total, que es todos los tratamientos. El testigo Ya satelital. tengo por B, me falta El testigo otro satelital. ¿Cómo hago esto? Como ya tengo el total, que son los tratamientos, solamente el resto estoy aquí listo. Entonces pongo testigo versus el resto. ¿Cómo? Con resta. Tratamientos que le tengo a todo ahí, menos, menos esto de aquí, menos esto de acá y menos esto de acá. Listo.
Lo propio podría ser aquí, pero siempre va a ser 1. Si ya tengo los grados de libertad, ya tengo la suma de cuadrados, ¿puedo sacar el cuadrado medio? Claro, aquí es igual al cuadrado medio, ahí sí me acuerdo. ¿Por qué sacan del total? El total no necesito, pero la división entre ¿qué? Entre la suma de cuadrados y el cuadrado medio. Ese es el estado. Y luego hago el Fisher calculado, que es prácticamente el valor que a mí me interesa, que es igual a los tratamientos dividido para el error. Pero como este error se va a repetir, le voy a poner un candado. Todos los efectos fijos generalmente, ¿no? Algunos sacan también para él. Y listo, aquí miren. De hecho, 70 significa que será altamente significativo. 240 más, 87 más. Este probablemente no sea tan significativo. Este de aquí ya no va a ser significativo solo viendo los números. ¿Y qué pasa abajo? Hay que tengo que decir, probablemente que, a ver, yo tengo que una vez ver los valores, vamos a copiarlos para que no esté pasando el tiempo. Si es algo interesante. Entonces, ¿qué debo decir yo? Por ejemplo, comparo estos de aquí, todos estos de aquí con los valores. 70 está subiendo a 3, a 5%, altamente significativo. Acá abajo, 240, supera 10, altamente significativo. El 37, altamente significativo, más de 10, ¿no? Este otro, vean, entre 4 y 10 está solamente significativo. Y finalmente el último, 0.008, no significativo. Quiere decir que el testigo no fue significativo en todos los... O sea, el testigo generalmente no superó a los demás. Se quedó bajito, ¿no? Patojo. ¿Qué diría yo aquí? Las diferentes estrategias, los diferentes tratamientos, como quieran llamar, en los conejos neozelandeses produjeron las siguientes diferencias. Altamente significativas en las dosis, en las dietas, en la harina de chilca. Por lo tanto, su hipótesis verdadera es la hipótesis alternativa. En cambio, en la interacción se puede observar solamente una diferencia significativa. Igual, la hipótesis verdadera es la alternativa. En la comparación del testigo versus el resto, en cambio, no presentó el testigo diferencia significativa. Su hipótesis verdadera es la nula. Esto también, por ejemplo, lo pone. En los conejos que consumieron el balanceado comercial, se necesitó 5.57 kilos de alimento para que ellos conviertan un kilo de peso. Separándose largamente, casi un 50%, el doble de los conejos que comieron el balanceado comercial, porque estos necesitaron 10 kilos para convertir el mismo kilo. Eso tienen que decir. Le toman muy a la ligera ustedes las interpretaciones. Abajo en el factor A, el B, que se refiere a los
a los niveles de chilca, de acuerdo a la misma prueba, déjense al 5%, siempre los conejos con mayor porcentaje de chilca convirtieron mejor. Aunque la conversión con los otros no fue tan alta, digamos solo 2 puntos, en el otro estuvo la mitad, en el otro no. En todo caso, a medida que va subiendo la cantidad de chilca, también va mejorando la conversión alimenticia. Eso es lo que me está diciendo. Y a cómo funcionan los dos, evidentemente el balanceado comercial es el que va a tener mejores respuestas. Bien, chicos, eso era el primero. El segundo, esto era tan sencillo, que yo no sé. Yo así me hice todo. Bien, ¿qué tenían que hacer de ahí? Llegar a esta forma. Datos, bueno, primero, ¿qué están tratando de ver aquí? Una proyección. Una proyección de Exacto, lo que pasa es que en una propiedad, cualquiera de ellas, una granja porcina, dice, han tenido por ahí los registros hasta el 2014 y se observa que va creciendo la crianza de cerdos en pie, siempre se ven de cerdos en pie. Hasta que el cerdo sale en pie se acabó el zootecnista. Luego del cerdo en pie viene, antes de que venga el agroindustrial, ¿quién hace control de calidad? En el faenamiento. Estamos discutiendo esto con uno de los compañeros que fue a realizar el examen. Dice, ¿a quién hace el cerdo? De aquí hasta acá, toda la crianza hasta aquí y el engorde hasta acá. Y aquí se llama saca. Saca porque ya salieron, ¿no es cierto? Luego de la saca, ¿qué ocurre aquí? Aquí es el faenamiento. Luego del faenamiento puede ser el proceso agroindustrial. Y aquí está el producto y aquí está el consumidor. Tanto en la crianza como en el engorde actúan el zootecnista y el veterinario. El zootecnista para la parte productiva, el veterinario para controlar toda la parte sanitaria. Aquí, en la saca, termina la faena del zootecnista, nos vemos. En el faenamiento entre el veterinario, ¿para qué? Control de calidad. ¿Qué control hacen ellos? Parasitarios. De parásitos. Correctísimo. Esto de aquí es un control de calidad que generalmente nosotros antes, en los ceros sobre todo, era el cisticerco. Y si no salía con el sello del veterinario, nadie compraba. Y hasta ahora se mantiene eso en las canales. Entonces, ¿aquí qué sale en la saca? Sale el cerdo en pie. Luego viene el faenamiento. Y luego del faenamiento, el veterinario, ¿qué es lo que hace? ¿Al cerdo en pie? No. ¿A qué le analiza? A la carcasa. O también conocido como ¿cómo le conocen a la carcasa? Canal. Que es todo lo que es el músculo, a veces menos las patas, menos todo lo que es las vísceras. En algunos casos hasta sin cabeza, pero ahorita nosotros sí nos ponemos la cabeza. Los libros de allá todo botan, ¿no? Solamente es. Entonces, ¿cuánto es eso de merma? 25% aproximadamente. O sea, del peso del cerdo, lo que se vende realmente es el 25%. Eso hay que entender. Bien. Para eso, entonces, ¿quieres saber que si yo mantuviera esa misma tendencia en un próximo tiempo,
¿Cuántos cerdos podría yo tener? ¿Para qué? Para poder armar sus instalaciones. ¿Cuántas chancheras más voy a hacer? Bueno, ¿y cuánto probablemente yo voy a vender? Trabajando bien. Obviamente que aquí tendríamos que reducir la mortalidad también, pero bueno, dejémosle ahí. Eso puede ser para el examen de suspensión. Datos, análisis de datos. A ver, lo primero que debo hacer es, ¿cuál es la variable y y cuál es la variable x aquí? La Y es La respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Yes. Por cada año he tenido esto de respuesta. Por lo tanto, este es y. Vamos a ponerle y porque si no ustedes a veces se equivocan. A pesar que no se han equivocado en esta vez, pero hay veces que hacen al revés. Entonces, regresión, y es esto de acá, x es esto de aquí. Como estoy con rótulos, voy al rango de salida, me pongo acá, por ejemplo. Aceptamos. Observamos primerito este de aquí, que es un buen coeficiente de correlación que me determina la viabilidad o no del uso de esta fórmula. Y aquí están los coeficientes, el uno es A, el otro es B. ¿Qué significa esto? Por cada año que voy incrementando, o sea, se va incrementando un año en mi propiedad, por cada año de incremento, por cada año que está pasando, la dinámica en la producción de cerdos en mi granja es de 302.97 kilos de cerdo en pie. La cantidad, la masa total en pie es de 302 kilos. Ese es el incremento. ¿Con qué grado de certeza? Con un 94% estable. Eso no me dicen, ustedes solamente cogen. El tema es que ustedes están acostumbrados, sacan la respuesta y vuelven. ¿Para qué utilizan? Eso tienen que utilizar. Pues voy a utilizar ¿para qué? Primero para proyectar. La proyección era de 2025 al 2030. Hasta el 2030. Yo quiero saber cuánto más hay. Pues ahí simplemente yo voy a tener que hacer y es igual a. ¿Cuál es A? Esto. Más paréntesis B por X que está acá. Pero los dos se van a repetir, por lo tanto pongo candados. Y tengo la cantidad de cerdos en pie que yo podría más o menos tener si es que se mantiene esa misma tendencia. Ahora, para yo vender los cerdos, tengo que faenarlos. Para faenar esos cerdos hay una merma del 75%. Entonces quiere decir que de esta cantidad de kilos que tengo de cerdos, yo debo sacar solo el 75% de eso. Por lo tanto, los 8.000 se me transforman apenas en 6.000. ¿Y a estos qué tengo que hacer? Ahí sí, multiplicar por el valor 2.1. 2.5 cada kilo en carcasa, ¿no? ¿Qué dice Miguel? En carcasa. Esto es lo que probablemente yo voy a tener si es que invierto. Entonces ahí el hombre va a decir, ¿invierto o no invierto? Si voy a tener esta cantidad, ¿invierto o no invierto? ¿En qué? En la construcción de la chanchera. Eso era todo. ¿Dónde está el problema? Eso tienen que poner. Y no se olviden de interpretar cada cosita que vayan haciendo. Bien. Y finalmente, el último que será una de las cosas que voy a decir es aquí.
Todo les ha aceptado durante este semestre a ustedes. Hemos convenido, a veces hemos dejado de lado algunas cosas, pero bueno. Lo que yo no tolero es la viveza criolla. Pablo, no más de eso. La viveza criolla.